Muy buenas a todos, artistas. Ya me conocéis, me llamo Javier Cordero y soy vuestro profesor de dibujo y pintura que entro en vuestras casas para intentar acercaros el mundo del lapicero y de los pinceles. Algo tan necesario últimamente. Un poco de arte nos viene bien en esta pandemia que estamos sufriendo todos. Estos cursos están englobados en un programa que se llama Actívate en Casa, actividades saludables para mayores de 55 años. Y hoy os voy a volver a hablar de la acuarela. La acuarela ya os he comentado, he dado algún curso sobre ella, de iniciación. Es una de las técnicas más complicadas que hay, sobre todo por su rapidez. Es una técnica que no permite trabajar mucho capa sobre capa, la ejecución ha de ser muy rápida y por lo tanto el resultado, si es bueno o malo, dependerá de las primeras pinceladas. Pero parece ser que es un tema que interesa, entonces os voy a volver otra vez a hablar un poquillo sobre el mundo de lo que es la acuarela. Pero antes de entrar directamente a mojar el pincel, a empezar a manchar el papel, tenemos que hablar otra vez de algo que es sumamente importante, que es la teoría del color. Esto vale evidentemente para lo que es la acuarela y para el óleo, el acrílico. Tenemos que saber muy bien cómo funciona el color para que nuestro trabajo tenga sentido y llegamos a buen puerto. Entonces, para ello tengo que volver a hablar, porque creo que en alguna clase ya he hablado al respecto, es sobre la rueda cromática, el círculo cromático. Es necesario sí o sí que esto lo tengamos aprendido, lo tengamos dominado y lo entendamos, para que cuando empecemos a mezclar colores obtengamos los resultados que andamos buscando. Hoy en día es verdad que hay paletas de colores en pastilla, en tubos, como sea, tan enorme que casi tenemos cualquier color. Pero tenemos que entender que el mundo real no hay colores puros. Por lo tanto, el trabajar directamente con los colores que saca el bote, pues obtendremos cuadros, acuarelas, pinturas muy naif, muy artificiales. Entonces es necesario que controlemos el círculo cromático. Y básicamente lo que dice el círculo cromático, la teoría del color, es que existen tres colores que se le ha llamado primarios, los colores por los cuales todos los colores se crean. Y estos tres colores los tenemos aquí. Tendríamos el amarillo, el magenta y el cian. Es verdad que dentro de lo que es la teoría del color ha cambiado en varias ocasiones el nombre o la definición de cuál es el color primario. Yo estudié en su día que no era un magenta, era un rojo, no era un cian, era un azul prusia, azul cobalto. Bien, da igual cómo se les denomine, da igual esas convenciones, estas etiquetas que los teóricos marquen si es más amarillo, es más cian. Lo que tenemos que tener claro que existen, y eso es real, tres colores que debemos llamarle primarios. Y esos tres primarios, lo que dice la teoría es que mezclando esos tres colores con diferentes porcentajes obtendremos toda el espectro cromático del arco iris. Y mezclando esos tres colores digamos entre sí, obtendríamos un negro puro. Bien, pero eso no es verdad, es teoría. La realidad es que mezclando esos tres colores, por muy buena calidad que sean, no tendremos un negro puro, obtendremos como mucho un marrón. ¿Por qué? Porque la técnica no ha obtenido un color absolutamente puro para conseguir ese efecto. Lo que obtendremos es un marrón, un color chocolate, y eso lo sabe muy bien cualquier pintor, cualquier acuarelista de óleo, de cualquier otra técnica de color, que
después de haber trabajado mucho sobre su paleta, después de una jornada de trabajo o de varias jornadas, se da cuenta que el color de esa paleta tan sucia y tan emborronada siempre es el mismo, siempre es un tono pardo, sombra oscuro, es un tono que siempre es el mismo, y da igual que hayamos estado trabajando en una marina o hayamos estado trabajando en un retrato, es que al final la mezcla de todos los colores obtendremos siempre el mismo tono. Y esa paleta, que cuando la limpiamos nos damos cuenta que tiene el mismo tono, las mismas manchas, un marrón sucio que todas las veces que hemos pintado, nos damos cuenta que esta teoría del color funciona. Bueno, pues vamos un poco a la teoría y no voy a ser demasiado extenso al respecto. Tenemos tres colores primarios, que es el magenta, el cian y el amarillo. Bien, lo que tenemos que entender es que la mezcla de dos de estos colores primarios obtendremos otro color que se le llama el secundario. La mezcla entre el magenta y el amarillo obtendremos el rojo. La mezcla entre el amarillo y el cian obtendremos el verde, y la mezcla entre el cian y el magenta obtendremos el violeta. Bien, esto deberíais practicarlo, deberíais coger un día, dibujaros a mano alzada con un compás, que quería decir, para ir practicando y darnos cuenta que si cogemos los colores puros del bote, de la pastilla o lo que sea, vamos a obtener esos colores. Es más fácil directamente coger el verde del bote, pero no siempre el color verde que tengamos sea el que necesitemos. Entonces tendremos que echar mano de esta teoría. Esto también ayuda porque al principio tendemos a comprar cajas gigantescas de colores, todo lo que nuestro bolsillo nos permita. Pues no es necesario, no es conveniente, mejor dicho, el comprar esa paleta tan enorme de colores. Con comprar una docena de tonos sería más que suficiente, y con ello obtendríamos todos los colores. Es verdad que luego hay una tonalidad de verde diferentes, que a partir de ese verde obtendremos unos tonos diferentes, y eso habría que conocerlo, pero eso lo hablaremos más adelante. Bueno, y lo que dice la teoría es que la mezcla de los colores secundarios obtendremos un tercer color que se llama terciario, ¿vale? En este caso, si mezclamos el amarillo y el rojo, yo creo que es una de las mezclas que más tenemos claro todo el mundo, obtenemos un naranja, pero si mezclamos un rojo y un magenta, obtenemos un rojo azuleado, ¿vale? Si mezclamos un amarillo y un verde, obtendremos una serie de tonos intermedios que se les llaman terciarios. Bien, y en realidad, a no ser que dibujemos algo muy evidentemente puro, con un color muy puro, un coche o una flor, prácticamente todos los colores que vemos en la naturaleza nunca van a ser los colores primarios, y si me apuráis, ni siquiera los secundarios. En la naturaleza vais a encontrar más colores terciarios en vuestra paleta. Digamos, el trabajo que tengáis que realizar, vais a tener que obtener más colores terciarios para que eso que estéis pintando se parezca un poco a la realidad que queréis obtener. Vale, y por último deciros que evidentemente esos colores naturales, ¿vale? Se obtienen mezclando colores secundarios con primarios, ¿vale? Y obtendremos esos colores más naturales. Pero cuando digo natural, podría llamarle agrisado o pardo. ¿Qué quiere decir? Que existen colores complementarios. Esto lo que indica es que si mezclamos un color primario con el que tiene enfrente en esta rueda cromática, obtendremos un color que le llamaremos X, pero que ese color será pardo, será agrisado, y ese tono agrisado nos interesará muchísimo cuando iremos trabajando. Vale, pues no me extiendo más de la parte teórica y vamos un poco más a la parte práctica. Bueno, pues ahora, antes de
empezar a coger y manchar el papel de acuarela, tenemos que entender otro concepto muy importante que tiene que ver con el color, aunque es extensible incluso al blanco y negro, que también es un color, evidentemente, ¿vale? Que es la brillo y las tonalidades. Entonces, voy a dibujar un dibujo sencillo para que explicaros exactamente de lo que quiero hablar. Todo objeto tridimensional, todo objeto de la naturaleza, para que nosotros lo veamos tridimensional, para que nosotros veamos ese volumen, tiene que tener siempre una zona iluminada y una zona oscura, porque si no hubiera ningún tipo de luz lo veríamos todo negro, y si fuera completamente plano como esta hoja lo veríamos todo del mismo tono. Por lo tanto, las diferentes tonalidades son completamente imprescindibles para que nosotros veamos objetos tridimensionales, objetos con volumen, con forma. Me da igual que sea una hoja, un árbol, un rostro o un coche. Si no hay ese juego de tonos de zonas iluminadas y zonas oscuras, no entenderíamos lo que es la tercera dimensión, no entenderíamos lo que es nuestra realidad. Vale, entonces, simplificándolo, y voy a hacerlo para luego aprovechar este ejemplo en nuestro ejercicio de acuarela. Todo objeto tiene siempre un punto donde la incisión, donde la luz incide más, que vamos a llamarle la zona cero, que es una zona en el que en este caso no va a tener ningún tipo de luz. Luego tendríamos perimetralmente a esta zona, vamos a llamarle la zona 1, que simplemente tendrá un tono algo más agrisado que esa zona 0. Luego tendríamos una zona algo más estrecha que vamos a llamarle el valor 2, que tendríamos un tono más oscuro, una sombra un poco más oscuro. Luego tendríamos la zona que vamos a llamarle zona 3, que evidentemente es el punto donde nosotros llamaríamos que está en sombra. No me voy a entretener mucho ahora para dibujar esto, que es algo sencillo, así lo entiendo yo. Y luego, ya lo comenté en otro curso, tendríamos una zona de reflexión, porque la luz, igual que incide aquí, incide en todos sitios, y por supuesto también incide aquí. Entonces, siempre hay un rebote de los objetos que rodean a ese objeto que estamos dibujando, y ese rebote, esa luz digamos rebotada, incide directamente en nuestro objeto, y obtendríamos una zona 2, un valor 2 similar al que tenemos arriba. Evidentemente cada zona o cada valor tiene otros matices. Evidentemente en estas zonas estarían más oscuras, igual que en estas. Gracias a eso podemos darnos cuenta de que además es esférico, y las zonas intermedias pues son un degradado, ¿vale? Para que quede un poco más bonita, vamos a matizarlo un poco así con el dedito, ¿vale? Básicamente esto sería una esfera tridimensional donde tiene unas diferentes zonas, donde unas están más iluminadas, y en su sombra proyectada pues también obtendríamos degradado, evidentemente, obtendríamos también las tres zonas. Tendríamos el valor 3, aquí tendríamos un valor 2, un valor 1, y luego el valor que no se considera que tenga un tono. Esto es válido para el blanco y negro, pero también evidentemente para el color. Vale, pues esto es que es algo tan sumamente sencillo,
es un ejercicio sencillo, tenemos que entender que en todos los dibujos que hagamos, en todas las representaciones, y me da igual que estéis dibujando a un niño, a un pantalón, a una rosa, a una maceta, todo, por muy sencillo o muy complejo que sea, tiene un juego de luces y de sombras más o menos elaboradas que nos ayudan a que ese objeto sea tridimensional, ese objeto tenga volumen, se separe de lo que es el entorno, ya no solo por marcar una sombra proyectada, sino que si no somos capaces de crear ese degradado en cualquier objeto que hagamos, no conseguiremos que ese objeto tenga volumen, y será un dibujo muy naif o será un dibujo en plan cómics, ¿vale? Por lo tanto, este ejercicio es básicamente el fundamento del dibujo y la pintura para representar esa tercera dimensión. Pues aprovechando esta misma idea, esta misma esfera, vamos a empezar a hacer unos ejercicios ya directamente con la acuarela y con el color. Bueno, pues vamos a empezar a hacer un ejercicio para empezar a quitarnos el miedo a la acuarela, empezar a manchar, a empezar a jugar, pero siempre con los fundamentos que hemos estado hablando de lo que es la rueda cromática y lo que son las tonalidades. Entonces, vamos a coger una cinta de carrocero, ¿vale? Podéis hacerlo a mano, pero yo prefiero hacerlo en una cinta de carrocero, y dividimos nuestro papel del gramaje que vosotros hayáis considerado, creo que este es de 300, lo dividís en dos partes. Muy bien, porque vamos a hacer dos ejercicios. Bien, entonces, como veis, ya me he dispuesto, digamos, todo lo que son las herramientas de trabajo. Tendríamos el papel, la cinta de carrocero, evidentemente un bol de agua, nuestras acuarelas en pastillas, a mí me gusta más en pastillas, unos pinceles de diferentes cavitaciones, ¿vale? Que recogen o no recogen más agua. Para este ejercicio no es necesario más, y un papel secante siempre muy a mano para quitar los excesos de agua. Entonces, la idea es que vamos a coger en esta parte y vamos a hacer una tinta plana lo más homogénea posible que podamos, para ver estos matices de fusión de colores, ¿vale? Pues vamos a coger con un verde intenso, ¿vale? Entonces ahora la idea es ir mojando y sacando el color que podamos. Vamos a mojar un poquito más, sacamos el color, ¿vale? Amasamos, perdonad, amasar quiero decir que intentemos mover mucho el pigmento con el agua en la paleta, para intentar que no se nos acumule el pigmento en la punta y que en lo que es en el interior del pincel tengamos mucha agua, porque los degradados, la aplicación de ese color no va a ser tan efectiva y tan interesante, ¿vale? Pues entonces directamente vamos a coger con pinceladas más o menos rápidas, vamos a intentar obtener una tinta más o menos plana, homogénea, sin demasiada intensidad, para el ejercicio más o menos así, ¿vale? Quitamos el exceso y guardamos. Bien, si queremos acelerar el proceso, ya sabéis que nuestra herramienta secador nos vendrá muy bien para no tener que esperar tanto a que el trabajo se termine. Muy bien. Bien, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a pretender hacer? Vamos a dibujar la misma esfera que hemos hecho en el ejercicio anterior, pero la dibujamos. Aquí tenemos una esfera y dibujamos
su punto brillante y su zona de proyección. Y en este de aquí abajo vamos a hacer lo mismo, dibujamos otra esfera con su punto brillante y su zona de transición. El ejercicio este va a consistir en intentar mezclar dos técnicas. Uno sería los colores por capas, por superposición de color, de pinceladas. Ya os he comentado al principio que la acuarela se caracterizaba porque casi era muy difícil de ir añadiendo una capa sobre otra, porque como va tan aguado, lo que estás haciendo es aplicar una capa transparente sobre otra capa transparente y todos los colores se mezclan, no como el óleo o el acrílico, que tú puedes cubrir perfectamente, una vez seco la base, cubrirlo con otro color en el que directamente tapas, ocultas lo que hay debajo. En este caso, en la acuarela no es posible, pero con esas diferencias vamos a coger el de lengua de gato. Vamos a dibujar ahora con el color complementario. Vamos a coger y retirar este color que tenemos aquí. Con el color complementario vamos a dibujar esta esfera, digamos, por capas. Y para ello vamos a coger el magenta, un poquito más de agua, ¿vale? Bien amasado. El beta tester lo haremos para probar que lleva suficiente color. Y vamos a dibujar coloreando la esfera, intentando obtener una tinta plana de grado 2. Recordad que la de grado 2 es la que estaba más cerca de lo que sería digamos, el punto brillante, ¿vale? Y por la misma, pero ahora lo haremos de una sola tacada, vamos a hacer lo mismo. Como veis, no importa el perfilado. En este ejercicio lo que intentamos es que se nos suelte la mano, que perdamos el miedo. Hemos obtenido ya una tinta más o menos plana, ¿vale? Pero sin secar, ¿vale? Le cargamos un poco de pigmento y ya intentaríamos sacar la primera capa. De grado 1 y ya casi directamente, antes de que se seque, antes de que el papel pierda la humedad, para usar esa digamos, esa fluidez que tiene el papel cuando está húmedo, que se pueda esparcir y crear más o menos un degradado. Lo que estamos intentando es crear esos tres tipos de sombras, ¿vale? De una sola tacada. Y aquí, si os atrevéis, ¿vale? Pues ya directamente creamos ese degradado, en este caso con las tres tonalidades. Muy bien, pues hemos intentado en este ejercicio, aquí abajo habría que crear un poquito más el degradado. En este ejercicio hemos intentado crear las tres zonas, el punto iluminado, digamos, el valor 1, el valor 2 y el 3, todo de una sola tacada, mezclándose cuando está en húmedo, ¿vale? Vamos a acelerar un poco el proceso para que no estéis tanto tiempo, pero insisto, en estos ejercicios no nos interesa ahora mismo que quede completamente perfilado, que quede muy bien dibujado, sino hacerlo lo más rápido posible,
con movimientos fluidos, sin nervios, sin tensión, que yo sé que al principio nos resulta todo muy tenso. Y bueno, hemos acelerado ya el secado. Podemos ya quitar este ejemplo. Veis cómo queda muy bien perfiladito el recorte. Nos lo retiramos y sin cambiar el color, ¿vale? Aprovechando estas aguadas, vamos a establecer el segundo valor, la segunda tonalidad en este de aquí. Vamos a hacer un poquito más aguado, ¿vale? Para obtener lo que sería el valor el valor 2, que en este caso vamos a retirar un poco la cantidad. Efectivamente. Bien, aceleramos el proceso. Muy bien, y ahora la idea sería, ya con el pincel mucho más cargado, bien amasado, para evitar que se nos queden acumulaciones de agua sin color, daríamos ya la última capa, el valor 3, la zona más oscura, que la tendríamos casi directamente, lo tendríamos aquí, más o menos en esta zona, ¿vale? Ahora simplemente podemos intentar crear una pequeña transición un poco más suave y marcamos la sombra aquí. Cogemos el papel secante, quitamos un poco nuestro exceso muy bien. Pues básicamente hemos intentado obtener dos esferas con dos técnicas diferentes para que veáis un poco el resultado y que las dos las utilizaréis, pero necesitáis saber y ver y comprender que depende de qué técnica hagamos, conseguiremos un efecto u otro, y ese efecto básicamente es la calidad del degradado. Cuando acometemos una superposición de tonos directamente por capas, que vamos añadiéndole una capa después de que se haya secado, le aplicamos otra para ir añadiendo cantidad de intensidad de tono, lograremos unas transiciones más marcadas, más acentuadas, pero con peor degradado. Cuando lo acometamos, cuando el papel está húmedo, cuando está mojado, y lo hacemos todo con la acumulación de agua en el mismo momento, obtendremos unos matices mucho más sutiles, más suaves, pero con menos intensidad. Vale, pues una vez que hemos hecho este ejercicio, que voy a marcar para que se vea más o menos acabado, ¿vale? Una vez que hemos hecho, vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer sobre esta base verde. ¿Por qué lo vamos a hacer este mismo ejemplo? Y mientras os lo explico, voy dibujando las mismas esferas, ¿vale? La idea es que tenéis que entender que si nosotros dibujamos
sobre un papel blanco, directamente vamos a obtener esa tonalidad que vamos buscando a la primera. Pero si nosotros queremos obtener un matiz en las que el resultado sea mucho más natural, evidentemente tendremos que trabajar con superposición de colores, con ese agrisamiento que se estuvo hablando cuando mezclamos dos colores complementarios. Obtendremos colores más pardos, más agrisados, con unos matices diferentes, y gracias a esos matices obtendremos un color más natural. Continuamos con el dibujo y hemos dibujado las esferas, marcamos también la sombra, digamos el brillo, mejor dicho, y vamos a intentar exactamente igual que antes. Vamos a cambiar este papel, que ya lo tenemos muy sucio, ¿vale? Ahora mismo el agua, como veis, no tiene demasiado color, no está sucio, y no lo vamos a cambiar. Cuando cambiemos de colores y estemos trabajando en diferentes zonas, tendréis que valorar cuándo sea necesario cambiar ese agua para que no se mezcle. En este caso, como estamos trabajando con el mismo tono, no lo voy a modificar. Si estuviera un poco más sucio, pues directamente pararía la grabación y seguiríamos trabajando, ¿vale? Vamos a limpiar bien el pincel por si acaso hay algún resto de color seco, y directamente pues procedemos a lo que hemos estado haciendo antes. Vamos a coger el mismo color, marcamos el círculo y vamos a crear en la parte de arriba esa esfera con un tono, un valor 1, ¿vale? Más o menos homogéneo, pero sobre este fondo. Y esta esfera, igual que la de arriba, la vamos a hacer en capas, ¿vale? Vamos a coger, y ahora la de abajo vamos a trabajarla de una sola tacada, toda la esfera. Aquí tenemos demasiada carga. Vamos a intentar que la primera pasada sea más o menos regular, y ahora vamos a ir añadiendo color, ¿vale? Sin frotar mucho, porque depende de la calidad del papel, puede que se nos aparezca las terribles coliflores o roturas del papel que nos estropee el resultado final de nuestro dibujo. Vale, vamos a quitar un poco el exceso y todavía emite un poquito más para crear ese degradado. Muy bien, y ya que estamos, dibujamos la zona más oscura, mucha cantidad tengo aquí, y creamos un degradado en esa zona oscura, ¿vale? Se nos está corriendo porque no estaba del todo seco. Muy bien, vamos a acelerar un poco el proceso. Bueno, pues ahora vamos a seguir trabajando el de arriba, ¿vale? Para obtener esas dos capas. Bien, esta es la prueba para ver que la intensidad que yo le aplique va a ser suficiente, quizás un poco más aguado. Vamos a dar una primera
capa más o menos homogénea, que sería nuestro tono 2, 0, 1, 2, secamos. Más o menos. Y ahora, cargando un poco más digamos, el color, un poquito más, bien amasado, aquí sí, vale, pues daríamos ya ese tercer valor, que es el número 3, vale. Vamos a intentar romper el borde un poquito para que se vea un poco más degradado. Muy bien, pues ahora voy a rematar para que quede un poco más bonito. Muy bien, pues los ejercicios que os he propuesto hoy están acabados. ¿Qué hemos intentado hacer con estos ejercicios? Primero, que le quitéis miedo, empecéis a manchar y que cojamos un poco de mano con el agua, ¿vale? Empecemos a practicar, ¿vale? Y luego las dos teorías que hemos hablado, porque claro, hemos obtenido diferentes tonalidades usando el mismo pigmento, este magenta. Sin embargo, si tenemos una base de color verde, que sería su complementario, directamente sobre el magenta, la transparencia que consigue la acuarela provoca que se unan esos dos colores y el color resultante, aunque aquí evidentemente domina más el magenta porque es el que he dado, obtenga un tono más agrisado, más pardo, más natural que este tono. Evidentemente, si estamos dibujando una bola de billar que tiene un tono puro y intenso, pues directamente lo daríamos sobre con el mismo color. Pero es necesario que entendáis que en muchas ocasiones vamos a tener que trabajar con los colores, pero sobre un color base de preparación para que el color resultante tenga un tono más natural, más cercano a la realidad, más agrisado y por lo tanto más natural, básicamente, ¿vale? Entonces, con estos ejercicios hemos visto que los tonos complementarios hacen que el tono resultante sea ligeramente diferente, pero más agrisado, y sobre todo el ejercicio de que la iluminación que obtenemos aquí con su reflexión obtiene diferentes tonalidades, una variación que lo hemos llamado valor 0, que sería el brillo absoluto, 1 justo en lo que rodea ese brillo, el valor 2, 3 el más oscuro, y luego la zona de brillo. Bien, esos valores que son necesarios, dibujemos un pollito, una hoja o lo que sea, siempre vamos a tener que tener en la cabeza de tener que obtener esa zona iluminada y esa zona oscura. Y la decisión, que por esto son estos dos ejemplos, es hacerlo por capas. Aquí veis que se nota perfectamente las capas, aunque luego lo hemos degradado, ¿vale? O hacerlo directamente de una tacada sobre el papel, esa mezcla, ese degradado lo ejecutamos sobre el papel cuando el papel está húmedo, cuando está cargado de agua, y nos llevamos la gota, la mancha, el agua con el pigmento digamos, en emulsión, nos lo llevamos a las zonas donde queremos, conseguiremos unos matices más rápidos, más sutiles, más degradados
pero menos acentuados, ¿vale? Evidentemente todo esto son mezclas, luego podéis utilizar un ejemplo como este, y vamos a coger este pincel y luego podéis matizarlo una vez que ya está seco para obtener unos detalles, por ejemplo, una zona aquí un poco más oscura, una zona aquí, que en realidad estaríamos ya como mezclando ya dos técnicas, aunque lo estoy haciendo para que veáis que una vez que está seco, el intentar crear unos matices que no sean tan cortantes en agua os resultará muy difícil debido a que empecéis a removerlo de abajo. Pero bueno, esto ya lo practicaremos en otros ejercicios. Aquí que os quede claro el concepto de rueda cromática con sus colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios, como es en este caso, que los complementarios sirven para agrisar y evidentemente dar otra tonalidad, pero agrisar el color que obtenemos, y luego lo importante que es que en todo dibujo que hagamos, cualquier dibujo que hagamos en acuarela o en cualquier otra técnica, tenemos que tener muy claro siempre dónde está la zona iluminada, dónde está la zona oscura, y luego en acuarela, la técnica de acuarela, decidir qué trabajos vamos a realizar, o vamos a hacer por capas superpuestas donde obtendremos una intensidad de contrastes mayor pero un degradado más difícil de conseguir, o directamente hacerlo con aguadas en húmedo todos esos matices para que digamos, la mezcla de colores sea muchísimo más bonita, más limpia, pero sin obtener unos contrastes de superposición tan intenso. Bueno, chicos, pues una vez que hemos acabado, ahora toca limpiar, recoger, evidentemente, pero espero que esta clase os haya resultado interesante, sobre todo para recordaros los dos principios tan importantes del círculo cromático y los valores tonales, y espero que nos volvamos a ver en otra clase. Un saludo y cuidaros.